¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy importante ya que vamos a ver cómo el senador Mark Kelly pues realmente se le lanzó con todo, le hace entender que Pete Hegseth no está absolutamente nada capacitado para estar en este puesto tan importante dentro del gobierno que lidera el presidente Donald Trump. Le está haciendo saber que no está él totalmente desarrollado para estar en ese puesto. Así que vamos a ver qué es lo que ha estado pasando. Ayer vimos cómo la senadora Tammy Duckworth se le lanzó con todo por estar jugando prácticamente con la historia de los Estados Unidos. Hicimos una pausa con estas intervenciones y dar una opinión y una crítica fuerte en contra de Kristi Noem por todo lo que ha pasado lamentablemente en Texas. Así que bueno, quédense porque va a estar muy bueno el video y adelante con las imágenes. Senator Kelly. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Secretary, I want to talk about the proposed Golden Dome missile defense system. There's a request to spend $25 billion in this year alone. First of all, is this system designed to intercept a full salvo attack? Senator, it's a multi-layer system that would include different types of salvos. Obviously, So any it's not system- just Rogue Nation. Okay. well, it's meant to. Yes, it's not meant to be just one nation. It could be utilized in Against multiple Russia or China, scenarios. full salvo. So what kind of reliability are you aiming to build into the system? Are we looking for something like 4 nines on intercept success? 99.99% reliability? Obviously, you seek the highest possible. You begin with what you have and integrating those C2 networks and sensors, building up capabilities that are existing with an eye toward future capabilities that can come online as quickly as possible, not just ground-based, but space-based, So all future, aspects. against future capability too. So do you Correct. believe that we can build a system that can intercept all incoming threats? You think we could build that system? This is a very hard physics problem. You would know as well as anybody, sir, how difficult So this we're- problem is, and that's why we put our best people on it. We think the American people deserve it. So let me tell you what I think we're facing here. You're ongoing talking threats. about hundreds of ICBMs launched simultaneously, varying trajectories, MIRVs, so multiple reentry vehicles, thousands of decoys, hypersonic glide vehicles, all at once. And considering what the future threat might be, it might even be more complicated than that. And you're proposing spending not just $25 billion, but upwards of, I think CBO estimated this at least $500 billion, other estimates, $1 trillion. I am all for having a system that would work. I am not sure that the physics can get there on this. It's incredibly complicated. So I want to get to another issue that you're facing here. How much of the staff of the Office of the Director of Operational Test and Evaluation did you cut? After collaboration, sir, with the service departments, the joint staff, and others, we identified that as a place where there were redundancies and multiple additional layers that I'll were tell you what you unnecessary. cut. You cut So 74%. Most of it. That's what I was going to say. Most of it. And was your decision to cut more than half of the Pentagon's testing and evaluation office staff driven in part by concerns about the office's plan to oversee testing of Golden Dome? The concerns were not specific to Golden Dome, sir. It was years and years of delays unnecessarily based on redundancies in the decision-making process that the services, COCOMs, and the joint staff, together with OSD, identified as a logjam Mr. that was not Secretary, helping to the process. get It the was slowing it down. reliability we would need, you need something that's at 4 nines, 99.99% reliability with all these challenges. And you cut the staff of the people who are going to make sure this thing works before we make it operational, before we give it to the warfighters. You got to go back and take a look at this. But I also strongly encourage you to put together before we spend $25 billion or $175 billion or $563 billion or $1 trillion, put together a group of people to figure out if the physics
will work. You could go down a road here and spend hundreds and hundreds of billions of dollars of the taxpayer money, get to the end, and we have a system that is not functional. That very well could happen. And you're doing this just because the president, and I understand your role as a Secretary of Defense. You got to execute what the president says. But this idea, might not be fully baked. And you can get in front of it now and figure out and find out if you put the right physicists on this. And I'm not saying go to the big defense contractors. I'm going to scientists. And I know there's a questionable relationship with this administration and scientists, but go to some scientists, figure out what we would have to do to build a system, and then make smart decisions before we spend hundreds and hundreds of billions of dollars. Senator, we're doing that, leveraging existing technologies and not premising the project on aspirational technologies, what we can actually do, and would welcome. Well, $25 billion in the first year is a lot of money. That's more than just figuring out if we have the ability to build a system that can handle a full salvo threat, hypersonic glide vehicles, MERS, thousands of decoys. Thank you, Mr. Thank you, Chairman. Senator Kelly. Senator Sheehy. Bien, perfecto lo que acabamos de ver por parte del senador Mark Kelly. Me gustó mucho esta intervención porque si bien estamos viendo al principio, bueno, en casi la totalidad de este video donde el senador Mark Kelly le dice a Pete Hegseth que realmente esos proyectos que están teniendo ellos para la defensa de los Estados Unidos, ok, se están trabajando, pero yo no me voy a meter en temas de armamento, de cuestiones bélicas, en cuestión de poderío militar. La verdad es que no me interesa ese tema. Lo que me interesa es cómo el senador Mark Kelly le dice a Pete Hegseth que cómo es posible que, por una parte, él entiende de que pues Donald Trump, él está trabajando para Donald Trump o en la administración de Donald Trump, pero hay algo que se llama el sentido común y no es posible que también este tipo de personajes como Pete Hegseth no pueda levantar la voz en decir de que lo que se está trabajando no es viable. Se le están acercando varias personas a Pete Hegseth y lo arroparon dentro del equipo, por lo que pude saber, con personas altamente capacitadas para poder desarrollar todo este tipo de situaciones, pero Pete Hegseth en realidad no sabe. La verdad no sabe y no está teniendo, para este tipo de temas, no está teniendo la capacidad. Y no me lo estoy inventando yo, o sea, lo dice la gente que sabe, lo dicen en redes sociales y sobre todo yo me quedo con cuando las personas que saben y las personas que no saben opinan lo mismo, es porque es obvio que algo está pasando y eso algo que está pasando no está bien en la mayoría de veces, así que es raya en lo increíble cómo puede ser posible que Pete Hegseth vaya a pedir 25,000 millones de dólares de presupuesto para ese tipo de funcionamientos que realmente no están sirviendo, no están llevando su objetivo, no están siendo viables y no están trabajando para lo que se supone que deben de estar trabajando esos proyectos, esas agencias y esas personas que están, pues digamos, trabajando en ese sector. Pero muy bien el senador Mark Kelly que lo dice que lo comenta, perdonen, que también cada vez es más difícil todo este tema cuando ustedes han hecho un sinfín de recortes a los científicos y también hemos visto cómo se ha puesto Donald Trump con el tema de los científicos en general. Se sabe que Donald Trump está ligado con el negocio de las farmacéuticas, así que digamos que los científicos los acepta siempre y cuando sean de su propio interés y siempre y cuando a él le convenga. Pero bueno, señores, hasta aquí el video. Me encantó estar nuevamente con todos ustedes. Eh, la verdad es de que cada vez se han estado viendo más picantes los videos. En esta ocasión no hubo gritos, pero muy bien el senador Mark Kelly
que de una manera hasta elegante le hace ver que todo lo que está haciendo él no está sirviendo para nada y mucho menos le van a soltar ese presupuesto de 25,000 millones de dólares que está pidiendo, porque sobre todo piden y piden y piden y piden y piden, pero ellos no justifican en qué se lo están gastando. Así que, bueno, señores, hasta aquí el video. Suscríbanse, es totalmente gratis, es solamente para que ustedes no se pierdan los videos que se están publicando. Eh, también comenten, sobre todo, comenten, ese es el objetivo del canal. Quiero saber su opinión. Muchas gracias a todas las personas que han estado comentando los videos. Es increíble todo el apoyo que hemos estado teniendo. Así que bueno, mañana terminamos con Pete Hegseth en este nuevo, pues, rendición de cuentas que le hicieron hacer venir. Así que bueno, en la próxima semana vamos a empezar con Pam Bondi. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente. Bye bye.